Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. En este día, y sintiendo en el corazón la palabra de Dios y la guía de Dios, de alguna manera directa, muy directa, y de otra manera, así hablando con los hermanos, pero el sentir que hay es, Dios quiere bendecir nuestras familias y Dios quiere bendecir nuestra casa y nuestra familia. Y en el texto que usted acaba de leer de la Biblia, la palabra de Dios, es un hogar constituido por tres, son los hermanos, Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro. Y se lo llama el hogar de Betania, que es un hogar de estas tres personas, pero también es un hogar que el Señor Jesús frecuentaba mucho. Y se dice que fue más a Betania que a Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso, era el centro político, era el centro económico, era el centro de todas las cosas que hacían, digamos, al movimiento de la nación de Israel. Ahora, Jesús vivió una vida de a ratos muy agitada, porque cuando aún hacía milagros o hacía cosas de gran beneficio para las gentes, para las personas, aún allí encontraba oposición o a los críticos o diferentes expresiones en contra de él. Aún el mundo espiritual se volvía contra de él. Y es como que algunos piensan que era Jesús como separarse a veces del fragor de la lucha, de esas confrontaciones, y venir a un lugar de descanso, a un lugar de refrigerio para el alma, para el espíritu, donde él podía encontrar hermandad, cercanía y muchas de estas cosas, y encontrar también el renuevo para su vida. Betania significa esto y mucho más. El hogar de esta gente más Jesús. Y cuando sucede una situación dolorosa como es la muerte de uno de los miembros de la casa, Jesús está a una distancia respetable, pero cercana. Y entonces mandan las hermanas a que hablen con el Señor Jesús, y el mensaje que le dan al que es enviado dice así: dile a Jesús que el que él ama está enfermo. El que él ama está enfermo. Y la Biblia entonces nos relata desde allí esa situación. Ahora, el Señor Jesús estaba con esta familia tan conectado que él hablaba con ellos. Se sentaba a la mesa con ellos, tenía cercanía o intimidad en esta parte. También comía a la mesa de esta gente, de estos hermanos que lo atendían de la mejor manera. Y no solamente que lo atendían con la comida, por decirlo de alguna manera, digamos, lo que era comer, sino que la hermana también es la que lo adoró, lo ministró con aquel perfume, con aquel tan caro perfume, que se lo derramó todo. Eran muy cercanos. Y entonces es como pensar en Jesús, que era alcanzable para esta gente, que era cercano a ellos, que era como una familia
en este sentido que estoy hablando. Y vuelvo a repetir la palabra que el que amas, y un versículo o dos más abajo dice que amaba también a las dos hermanas. Y entonces cuando yo estoy preparando la palabra o tratando de orar, porque no estoy tratando de predicar un sermón, sino decirles lo que siento en el corazón por muchas cosas que me han pasado, es Dios te ama. Y Dios ama tu casa. Y Dios ama a todos los seres queridos que tú tienes en tu casa. Por supuesto que ama a los otros parientes, quizás más lejanos y demás. No se trata de eso, sino decirte que Jesús te ama. Y Él ama tu casa. Y entonces también dice la Biblia que cuando Él se acercó a donde estaba ese hombre que ya había dejado de existir, Jesús es la única vez que en la Biblia dice que lloró. Algunos dicen que es el versículo más corto de la Biblia, dice lloró. Entonces era un amor que no era una sensiblería o alguna cosa periférica, sino que tenía un amor comprometido por esta gente. Hermanos, hermanas, cualquiera sea el desafío que usted pueda tener, o cualquiera sean las cosas que están por delante para lograr, o esos sueños que Dios ha puesto en su corazón, que no son nacidos en ninguna otra parte, sino en el corazón de Dios para usted, al enfrentarlo, nunca olvide que Dios le ama. Nunca olvide que Dios le ama. Y entonces, cuando uno está abrazando esta palabra y confesando que Dios ama a la gente de mi casa y mi casa, como yo siempre les suelo decir a ustedes, cada día oro que cada centímetro de la casa esté lleno de la presencia del Señor. No sé cómo graficarlo mejor, pero que no haya un lugar donde la presencia de Dios no esté. Y yo ruego que Dios llene tu casa. Y yo ruego que Dios se haga sentir en cualquier lugar de tu casa. Y que te pueda faltar algo, pero que nunca te falte la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor para un hijo de Dios es lo más caro, lo más rico, es lo más sustentable, lo más saludable. Así que yo bendigo tu vida deseando y pidiendo que Dios llene tu casa y que Dios llene a todos los tuyos. Entonces, en la vida de tu familia, en la vida de mi familia, suelen venir momentos diferentes. Cada uno somos diferentes y tenemos cosas diferentes, a veces en forma de desafíos, en forma de necesidades y demás. Pero qué lindo sería proponernos entre todos nosotros, porque a veces va a venir algo a nuestra vida, porque el Señor nunca prometió que no íbamos a vivir alguna adversidad o alguna necesidad. Él nunca prometió eso. Al contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, yo no quiero hablarle a ustedes de aflicciones, y que lo que yo quiero decirles es que Él prometió algo para usted y para mí. ¿Qué fue? Que nunca nos iba a faltar su presencia. Que su presencia iba a estar con nosotros. Él nunca profetizó mal, dijo mal, como diciendo, nunca van a tener problemas. Pero dijo, mi presencia siempre estará contigo. Y eso nace allá con Abraham, sigue con Moisés. Yo podría citarles todas esas cosas, pero gracias a Dios que acá hay una iglesia que interpreta a Abraham y a Moisés. Moisés le dijo, Señor, yo sé que los ángeles son buenos, yo sé que Él le dijo, todo esto es bueno, pero si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Y yo creo que en Buenos Aires, en la zona sur, o como usted quiera llamarlo, necesitamos esa declaración. Quiero caminar con Dios y quiero que Dios llene mi casa. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor
Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si pasas una adversidad, mi oración es que entres de una manera y salgas 1000 veces mejor para la gloria de Dios. Con más fuerza, con más sabiduría, con más ventajas sobre el enemigo, con más fidelidad hacia el Señor. Es triste ver cómo hay gente que a veces al enfrentarse a una adversidad o el enemigo le puso tal o cual cosa, ni siquiera reconocen los años que han caminado con el Señor o tienen fidelidad al Señor, sino que abiertamente se han ido lejos del Señor. Tu suerte será distinta, porque tú caminarás bajo el amparo del Señor, bajo el amparo del Señor, bajo el amparo del Señor. Entonces dile al que está al lado tuyo, entraremos de una manera, pero saldremos mejor para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo cree de corazón? Entonces, esta es para esta gente una gran prueba, para esta familia. ¿Por qué? Porque era una familia que habla de los hermanos, no habla de los padres, no habla de más nada. Son 3, pero ese 3 es como que estaba completo, por decirlo de alguna manera. Entonces ese 3 llega un momento que pasa esto doloroso, tan doloroso para la familia, por el contexto que leemos, que realmente conmueve. Pero lo que era el fin de esta etapa o el fin de esta dispensación para ellos era el comienzo del pastoreo de Jesús a esta familia. Y aquel pastor es el mismo pastor de estos días. Se llama Jesucristo. Y cuando Jesús está realmente apareciendo en esto, que yo digo que esto queda incompleto, Jesús aparece para ministrar y hacer lo que la familia no podía de ninguna manera hacer. Entonces, esta familia hace algo, manda a decir al Señor, el que amas está enfermo. Y la Biblia me enseña, por lo que estudio, de que a lo lejos, a la distancia, Jesús comienza a trabajar la fe de la gente y su propia fe y la de sus discípulos. Y habían judíos, habían religiosos, había otra gente que estaba allí, cerca de las hermanas, cerca de la necesidad. Pero Jesús, que estaba lejos, sabía mucho más de lo que estaba pasando en el corazón de las hermanas. Jesús estaba sabiendo mucho más de lo que él iba a hacer. Jesús a la distancia no estaba ausente, solo su ausencia era física. Por eso yo le aliento a usted en esta mañana de que el Señor que llena su corazón, porque usted es un templo del Espíritu Santo, el Señor está a las 24 horas con usted, y si acá a la distancia Él sabía lo que pasaba, cuánto más en estos días gloriosos Él no se va a hacer notorio a nuestras vidas. La Biblia dice en algunos de los salmos que sus oídos están atentos a las oraciones de sus hijos. Y dice que Él no parpadea, que no da sus ojos al descanso. No, dice que Él cuida de sus hijos. Entonces, cuando viene esta dispensación del Mesías, Él comienza a trabajar la fe a la distancia. Y Dios quiera que esta sea una iglesia que trabaje la fe de Dios. Porque hay temores, porque hay pánicos, porque dicen los que escriben sobre pospandemia un montón de cosas, pero queremos creer que el médico del alma está con nosotros. Y que cuando la Biblia habla cosas, nos revela
el decir del Señor. Él se para y dice: Padre, te doy gracias. Y cuando dice Padre, te doy gracias, ¿por qué? Por haberme oído. Pero si Él está todavía sin que se produzca nada y está, como dice, adelantándose, pero Él está diciendo: Padre, gracias. Y si usted revisa atentamente la Biblia, ejemplo, en el libro de Juan mismo, en el capítulo 5, dice: así como el Padre tiene la potestad de dar vida a todos y a los muertos también, así le ha sido asignado por el Padre que Él pueda dar vida a quien quiera. Entonces, ese generar vida del Señor, adelanta el Señor y dice: gracias. ¿Por qué gracias? Porque sé que tú me has oído. Él se está autoministrando. Él está hablando la palabra de fe. Y añade en el versículo y dice: te doy gracias, la otra parte, porque siempre me oyes. Hermano, una sola oración que Dios conteste y puede todo lo que te rodea ser transformado para la gloria de Dios. Esto no es cosa rara, no es meticismo. Podría llevarte a la Biblia y decirte que el sol se paró, que el mar se abrió, que cosas fructificaron, que ejércitos fueron destruidos, muchas cosas. Pero solamente decirte que Dios nos levante la fe en estos días. Y donde se dice que hay una decepción terrible en esta Argentina, que Argentina pueda tener una reserva moral, espiritual, y que esa reserva sea la iglesia, y que la iglesia dice: siempre el Padre nos oye, siempre el Padre nos está escuchando. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios? Y entonces es allí donde la fe del Señor está siendo trabajada con antelación, se adelanta a esta crisis y está lleno de la palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene algo carísimo llamado oído. El mundo, las redes sociales, las gentes, las personas, los comerciantes, todos están detrás de nuestro oído. Por eso bendito sea tu oído cuando tú puedas escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios y actúas conforme a la voz de Dios, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Porque entrará el poder de la revelación de la verdad y cuando salga será realmente un poder tremendo que avanzará y aplastará todo aquello que se quiera oponer a aquello que es la voluntad de Dios. Yo te bendigo con la palabra de Dios estos días y pido a Dios que tu corazón esté tan lleno, pero tan lleno de la palabra, que tú seas un templo de la palabra del Señor. El Señor es nuestro pastor y Jesús es de ese calibre, del pastor de pastores, del príncipe de los pastores. Él es el pastor de la iglesia del Puente. Y como pastor yo lo veo que hay una necesidad, hay una persona que perdió la vida. Puedo hablarles muchas cosas, pero me interesa hablarles a ustedes de que Él está ahora decidido a trabajar la parte, digamos, del corazón de esas hermanas que están en el dolor, que están en el vacío, que están en el temor, que están en la soledad, que están en un montón de cosas. El Señor, antes del milagro, está trabajando el corazón de estas personas. Y entonces a una de Elías, cuando está desolada y su angustia es grande, el Señor le dice, porque ella habla: yo sé que en el día postrero habrá resurrección y muchas cosas más. Pero Jesús la trae con cuerdas de amor y le dice: ¿no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Bálsamo, palabras sanadoras, no lágrimas inútiles como los otros que estaban rodeando allí, sino que cuando salió una lágrima, estaba mezclado de la fe, de la compasión y del odio hacia el mal. Y Él es el que pastorea tu vida en estos días. Él no aplaude al infierno cuando a alguno de ustedes le va mal. Él tiene celo de ustedes. Cuando se acercó, lo primero que le dijo a una persona que estaba involucrada es: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. No hay una sola palabra de quizás, tal vez, será, posiblemente, potencialmente, nada. Si crees, verás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Entonces es allí donde Él pastorea, sanando el corazón que está dolido o quizás que está enfermo. Y sana también esa situación que a veces en el oficio pastoral tenemos, que cuando un hermano interpreta que cuando algo no salió bien, puede ser que el amor falló, o puede ser también que al estar ausente, Dios esté ausente. Yo testifico que Dios es fiel y que Dios está con nosotros. Y que por una situación personal suya o mía, no puedo cambiar la teología de mi fe para acomodarla a la circunstancia. Dios fue, es y será fiel con nosotros. Dios fue, es y será fiel con nosotros. Y este es el Dios que te está diciendo en esta mañana, que te está pastoreando en esta mañana y te dice: el amor es amor cercano y que tiene un proceso. Lo primero es que Él está sanando esos corazones, como dije recién, tristes. Y cuando Él limpia el corazón, cuando Él está pasando el bálsamo en el corazón, porque son muchas las emociones que tuvieron esas hermanas allí, Él limpia, Él sana, y lo que deja el Señor son corazones llenos de la fe, de la esperanza, del poder, de la victoria, de la expectativa. Porque la expectativa nunca le gana al Señor. El Señor le gana las expectativas. El Señor le gana las expectativas. Y entonces, en todo eso, Él trabajó el corazón de la familia. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y hermano, no sé hasta dónde llega tu necesidad, pero sé hasta dónde llega la mano de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dile a tu hermano que está a tu lado: es tan fiel, decirle. No, que te mire un poquito, decirle. Es tan fiel, decirle, que deja los corazones llenos y las tumbas vacías. Dese vuelta para el que está al lado, porque lo necesita mucho también el otro que está al lado. Pero tu corazón estará lleno del Señor. Y esas tumbas que no precisamente son de muerte solamente, sino de situaciones que han pasado en tu hogar, en tu familia, en lo que sea, será tratado por el poder más grande del universo y cambiarás la derrota en victoria. Cambiarás esa... ¿Está contento usted, no? A ver si me aumentan el sueldo, Toca el hombro que está al lado y decirle: más de Dios para tu vida, decirle. Entonces, es allí donde yo voy concluyendo ya mi pensamiento y les digo, hermanos, el Señor en estos días hará milagros gloriosos. Pero tenemos que obrar con responsabilidad. Yo el otro día estaba en un culto acá el día viernes. 2 cultos
uno mejor que otro, predicó nuestro querido evangelista Hernán Karpekov. Pero en un momento, no sé cómo explicarlo, me metí en un lío ahora. No es que me asusté, no, eso no. Pero sí me causó una preocupación. Porque cuando Hernán comenzó a hablar de, bueno, los que tenían pensamiento de tal o cual, cosas que no eran buenas, se levantó como media iglesia. Y yo le decía al pastor Lisante, digo, la verdad que hay mucha gente que no conozco. Y entonces dije, acá necesitamos más intercesores, más adoradores, más... Y el trabajo que hizo Hernán fue una batalla contra no sé cuántas cosas. Y se manifestaron, pero como si fuera una campaña del hermano Carlos Anacondia en la calle. Tremendo el poder de Dios y lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿qué quiero decirle con todo esto? Dios nos va a dar este año un año de victoria. ¿Por qué, pastor? Porque vamos a sacar la gente de las camas, lugares de enfermedad, y los vamos a llevar a la mesa. ¿Qué mesa? La mesa de la comunión, la mesa de la cercanía, la mesa de oír al Señor, la mesa de tener otros hermanos, la mesa de que no sentimos la soledad, la mesa que decimos se cerró un ciclo llamado pandemia, llamado como usted quiera llamarlo, y decimos qué gozo y alegría es que tengamos al Jesús de los milagros, pero al Jesús de la comunión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando tenemos al Jesús de la comunión, cambiar entonces esa disposición de las camas por las mesas. Y Dios quiera que usted tenga esa capacidad de decir, a este no solamente lo vamos a ver en un milagro, porque el milagro lo hizo el Señor y el milagro lo hace el Señor. Pero después del milagro, esta persona tenía que ser desatada de sus vendas y demás. Y yo creo que hay cosas que hace Dios y hay otras cosas que tenemos que hacerlo nosotros. Y nosotros no queremos que ninguno de los que se ha salvado se pierda. No queremos que ninguno quede en el camino. No queremos que ninguno, por ninguna razón, deje de ir a la mesa del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La mesa puede ser un culto, la mesa puede ser realmente una célula, la mesa puede ser un encuentro, la mesa puede ser que tengamos una gran comunión y en la comunión que haya retroalimentación y se haga un poder fuerte. Porque tengo una noticia que darte, no sé si debo decirla. El diablo nunca te manda gente sana, fuerte, inteligente. Te manda desechos humanos. Pero tú vas a ser un médico del alma y un médico del espíritu. Y no lo vamos a emparchar, lo vamos a sanar para la gloria de Dios. 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 ¿Cuántos creen esto? ¿Nos va a ayudar el Señor, sí o no? Claro. No hay lugar en este sanatorio. Este hospital está... Esto va a ser un hospital, pero para pocos días. Luego va a ser hogar, mesa, comunión, buen pan. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Toque al que está al lado tuyo y decirle, ¿hasta cuándo querés que este hombre siga predicando? Decirle, vos tenés que ser el pastor de la iglesia, decirle que está al lado tuyo. Gritarle, decirle, vos tenés que ser el pastor, decirle. Y entonces termino diciéndoles esto. Creo que vamos a tener un gran año para la gloria de Dios. Vamos a tener un gran tiempo para la gloria de Dios. La iglesia será un lugar de sanidad. Lo es, pero vendrá mucho más. Dios es bueno. Dios es bueno. Y aquellos que la han pasado y la pasaron bien y que la prueba no los llevó a ningún lado,
sino estar más cerca del Señor, los felicito con todo mi corazón y con mi celo de pretendido adorador de Dios. Nunca Dios perderá el crédito con gente como ustedes. Dios es Dios. Dios es Dios. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.